Los retumbos de artillería pesada se escuchan uno tras otro. Aviones y helicópteros vuelan hacia la franja una y otra vez. Estas son las operaciones del ejército israelí, cerca de Khan Yunis, en Gaza, la ciudad que se observa apenas a 1,5 kilómetros de distancia desde donde nos encontramos. Esta es la zona de guerra donde se está librando combates violentos entre el ejército, soldados de Israel y Hamás. Es el mismo lugar, al sur de la franja, donde está el hospital Nasser, el cual soldados israelíes tomaron para detener al menos a 20 terroristas de Hamás, y donde el Ministerio de Salud palestino asegura que murieron 5 pacientes durante esa operación militar. 9 de ellos son cadáveres secuestrados en Gaza. Apenas a ese 1,5 kilómetros de distancia se puede observar la destrucción de edificios, casas y todo tipo de infraestructura, lo que ha provocado la movilización de 1,5 millones de palestinos que tratan de huir de la guerra y que se están quedando sin refugio o protección. Mientras ese es el escenario de calamidad en la franja de Gaza, al otro lado, en Israel, quedan las evidencias de lo que detonó el conflicto del 7 de octubre anterior. Lo visitamos con la compañía del Ejército de Israel. Este es un cementerio de vehículos 1,600 que fueron atacados por Hamás el pasado 7 de octubre. La franja de Gaza se encuentra en aquella dirección. Detrás de esas torres de electricidad está la parte norte de la franja y se escuchan los retumbos de la artillería de defensa de Israel, que es parte de las maniobras diarias del ejército. En estos 1,600 vehículos, unos 300 fueron quemados totalmente por los milicianos de Hamás, muchos de ellos con víctimas vivas dentro. Este cementerio guarda los vehículos de todas las víctimas de Hamás que intentaron huir ese día y no lograron escapar. La mayoría son del concierto de Nova. Incluso quienes intentaron atender la emergencia, como esta ambulancia, fue destruida por un cohete. Dentro de ella, las autoridades encontraron 16 cuerpos de personas. Esta ambulancia está totalmente quemada, como pueden ver. Hay historias conocidas de este caso, como la de una joven que resultó herida en un refugio antibombas. Estuvo desaparecida mucho tiempo y encontramos aquí en la ambulancia un collar. Luego confirmamos que ella era una de las víctimas. Los carros tenían orificios de bala en todo lugar, parabrisas, llantas, puertas, el motor, tanque de gasolina y también dentro de los asientos donde iban las personas. Otros vehículos de civiles fueron atacados también con cohetes. Los vehículos de Hamás quedaron aquí también en este cementerio, están apilados. Son 180 motocicletas y 20 pickups, muchos de ellos modificados para llevar artillería pesada. A solo unos pasos de la franja de Gaza está el Kibbutz Nimroz, donde parece que el tiempo se detuvo por completo. Esta es una pequeña comuna dedicada a la botánica. Aquí vivían 417 personas y tras el ataque del 7 de octubre fallecieron 117. Solo quedan casas, algunas en escombros, otras están vacías, baleadas, destruidas. Las pertenencias de adultos y niños siguen ahí y las puertas recuerdan a los fallecidos o a los secuestrados. Y se puede ver todo lo que había, básicamente, la familia, lo que uno ve arriba de la mesa. Los primeros días, acá ya entró un poco de gente, pero los primeros días entrábamos en las casas y uno va descubriendo, ¿verdad? O sea, todas estaban las cosas, qué sé yo, los papeles, los serventes, todas las cosas de la casa, ¿no? Eso fue lo que pasó en esta casa con la familia Sarfati. Al menos 900 terroristas ingresaron a la comunidad y se quedaron por al menos 8 horas. Todos lograron volver a Gaza sin ser capturados. Israel reconoce que los tomaron desprevenidos, sin posibilidad de actuar y defenderse. Ellos vienen con información de inteligencia muy precisa y se dividen en los distintos, digamos, barrios o, ¿cómo decirlo?, partes del kibutz, distintas células terroristas, inclusive arman algunos cuartos de comando y control en distintos puntos, porque están acá 8 horas, y arman como una especie de armería allí, donde la gente viene a buscar armas y sigue matando, sigue secuestrando, durante 8 horas, como te digo. De otro kibutz cercano aparece una historia de un sobreviviente.
Rubén Friedman logró esconderse por 30 horas junto a su esposa en el refugio de la casa. 3 olas de ataque. Los primeros que entraron fueron los que tienen las bandas verdes, los de Nukba. Después entraron entraron gente para robar, gente directamente para robar, que eran los que entran, y los últimos que tenían que llegar era gente que tenía que venir a terminar todo el asunto, que eran los que tenían que incendiar las casas y terminar de asesinar a los residentes. ¿Cuántos eran más o menos, don Rubén? En total, los que llegaron los que tenían que entrar en Ayuyá eran cerca de 100. Entraron unos 30, 35. Los días, los traje aquí anotados, para decirles que en este momento... El ejército israelí sostiene que mantendrá las maniobras militares que presenciamos hoy. Su objetivo es eliminar por completo a cada miembro de Hamás. Un cese al fuego, por el momento, no se ve cerca. Al contrario, los combates, bombardeos y retumbos parecen que seguirán sonando. La guerra no está solo en el sur, en la Franja de Gaza. Al norte de Israel está el otro escenario, la frontera con Líbano. El ataque de Hamás el 7 de octubre detonó y desencadenó un día después los disparos y lanzamiento de cohetes del grupo armado Hezbollah. Los ataques son diarios, por eso Israel tuvo que evacuar a 80.000 personas de toda su parte norte. Visitamos la ciudad más cercana al Líbano. Solo 2 kilómetros nos separan de los territorios que controla Hezbollah y donde la amenaza de ataques con cohetes es permanente. Este es el municipio de Kiryat Shmona. Es prácticamente una ciudad fantasma. Son muy pocas personas las que viven. Acá 3.000, cuando antes eran 20.000, cuando iniciaron los lanzamientos de cohetes, la milicia de Hezbollah. Por día, aproximadamente o en promedio, reciben hasta 3 cohetes diarios. Sin embargo, hay días en que han llegado a disparar hasta 40. Esta casa fue atacada el 25 de octubre. Un cohete cayó directo a la vivienda y la quemó. La familia había evacuado apenas unos días antes. Esta escuela también fue impactada por otro misil, justo a la hora de la salida de los estudiantes. Aquí también habían suspendido las lecciones los días previos. El estruendo de los aviones por los cielos israelíes no para. Nos movilizamos a Gush Halab, a 4 kilómetros del borde con Líbano. Desde esta montaña se observa la frontera y los puntos desde donde Hezbollah lanza sus cohetes. Un exsoldado de origen católico maronita explica la vulnerabilidad de la zona. Aunque Israel tiene su poderoso y efectivo domo de hierro que baja un 90% de los cohetes que le lanzan, aquí el panorama es diferente. En esta región no tenemos alerta. Los misiles pueden caer sin darnos cuenta. Está muy cerca de la frontera y no tenemos tiempo de reacción. Esta es nuestra situación. Las personas fueron evacuadas y le pedimos al gobierno que se encargue de Hezbollah para que podamos regresar a nuestras casas. El conflicto con Hezbollah ha dejado 287 fallecidos. 205 son miembros del grupo terrorista, pero también hay víctimas inocentes. 30 libaneses, 6 israelíes y 3 periodistas que cubrían el conflicto. Israel concretó su incursión en el hospital Nasser al sur de la Franja de Gaza, el gran centro médico que aún atendía a cientos de palestinos heridos, enfermos y desplazados. La maniobra militar permitió la captura de 20 terroristas de Hamás. También encontraron morteros, granadas y armamento. La incursión habría provocado la muerte de 5 pacientes palestinos al dejar al hospital sin electricidad, denunció el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU y comunidad internacional también han condenado esta operación militar de Israel, debido a que atacaron infraestructura que no es militar. Pero Israel justifica la acción al señalar que este lugar permitía a terroristas esconderse. Ellos habrían participado en el ataque del 7 de octubre anterior, que mató a más de 1.500 personas y que detonó esta guerra. Uno de los puntos de ataque de ese día fue el Festival de Música Nova, que tenía lugar muy cerca de la franja. Murieron 367 personas, muchos jóvenes. Además, cientos quedaron heridos y muchos más quedaron cautivos. 2 sobrevivientes conversaron con Telenoticias en Jerusalén. Dima Fleiman y Liron Yeager sobrevivieron al esconderse horas en un bosque, pero vieron frente a sus ojos cómo amigos y asistentes al evento murieron a tiros. Ella no quiso señalar culpables en su país por no darse cuenta de este ataque. El más crítico fue él, quien cuestionó la inacción del gobierno. Dice que hay, evidentemente, acá tenemos un ejército fuerte. Y nosotros sabemos que tenemos un ejército fuerte. Y sin embargo, es una suma de negligencias
y de responsabilidades. Y evidentemente aquí hay alguien que es el responsable mayor, que es el gobierno. Y hay responsables que son del ejército y demás, no, y dice Limón, alguien también los salió desde adentro. O sea, todo eso lo vamos a terminar averiguando, pero otra vez, fíjense que vuelve todo el tiempo el mismo tema. En épocas donde se combate, no se investiga. Nosotros al principio, cuando ocurrió todo, estábamos muy enojados. Cuando ocurrió el hecho, ¿cómo puede ser que nos dejen acá y nadie nos defienda? Ahora, después, analizándolo, dice Limón, después de lo que ocurrió, nos dimos cuenta que atacaron 2 puestos del ejército, se llevaron las armas, asesinaron a todos los que estaban en las bases militares, se llevaron los camiones, todo lo que sea, y incendiaron y quemaron 2 puestos de policía muy importantes. O sea, después analizándolo, no había quien nos venga a rescatar, porque los que nos venían a rescatar, que estaban en la zona, estaban todos muertos, o bien atacados, o bien secuestrados. Israel no ha iniciado una investigación para determinar quién falló o por qué no tenían información de inteligencia sobre este ataque el pasado 7 de octubre. Autoridades militares aseguran que hay que esperar a que terminen las maniobras del ejército en Gaza y luego buscarán culpables. Así suenan las alarmas de alerta de cohetes en el hospital Hadassah en Jerusalén. Esto se volvió frecuente en medio de cirugías y procedimientos médicos para el doctor costarricense Andrés Gómez. Él es anestesiólogo, tiene 7 años de vivir aquí en Israel. Llegó al centro médico para estudiar y sacar su especialidad. Pero desde el 7 de octubre su trabajo en el hospital cambió. El día de la emergencia fue caótico, así lo narra. Recuerdo que yo estaba durmiendo y en pronto otro empezaron a sonar las alarmas. Aquí suelen haber alarmas cada tanto para hacer recordatorios del Día de los Caídos, cosas así por el estilo. Pero ese día fue una alarma, vino un estruendo, las ventanas empezaron a vibrar, luego vino otra alarma y otra más. Luego ya uno empieza a hablar con los compañeros del hospital y yo les pregunto si es algún simulacro o algo así, y todos me dicen no, que sí es en serio, que si no he visto las noticias, que estaban atacando a Israel. La verdad es que, o sea, no sabemos qué hacer. Luego en el hospital llegan y dicen que todo el médico que pueda, que esté disponible y cerca, que se reporte inmediatamente al hospital. Andrés tiene 37 años. Su trabajo en el hospital Hadassah, el más importante de todo Jerusalén, se volvió indispensable para la atención de soldados heridos por la guerra. De hecho, el centro médico levantó esta torre casi en tiempo récord para rehabilitar a sus heridos en combate. Pues nosotros recibimos la mayoría de pacientes de trauma, ha sido gente que ha venido en helicóptero inestable, pacientes ya que han sido estabilizados en el camino, casi todos tratados como pacientes de terapia intensiva, que han pasado directamente a quirófano, pacientes que han fallecido en el área de trauma. Realmente, o sea, hemos recibido de todos los hospitales que están más cercanos al área, hacia el sur, han recibido la mayoría, porque son los que están más cerca, pero cuando se han desbordado, empiezan a desviar y lógicamente que Hadassah ser un punto de referencia. Andrés ya terminó su internado de especialidad en anestesiología en enero anterior. Tiene en mente regresar a Costa Rica, pero hay 2 cosas que lo impiden. Por un lado está la guerra, que lo ha hecho quedarse para atender heridos. Y la otra razón no tiene nada que ver con este conflicto. Y es que en el Colegio de Médicos en Costa Rica ha encontrado trabas para entregar papeles y poder homologar sus títulos y así ejercer en nuestro país. Si no he vuelto todavía, realmente ha sido porque el proceso allá es muy tedioso y porque cuando pedí por ahí la ayuda, las opciones que me dieron no me ayudaban nada, como tener una forma digital o algo así, o tener representante y mandar mis papeles por correo, que yo lo veo muy riesgoso con la situación y con todo esto. Si yo hubiera tenido oportunidad de volver a Costa Rica y hacer todo el proceso más fácil, yo ya estaría allá probablemente. Al menos acá tengo la oportunidad de ayudar. No me he sentido en peligro inminente, aunque como te comentaba, tengo la maleta lista en mi casa desde octubre para salir si hiciera falta, bueno, lo más rápido posible, ¿verdad? Pero evidentemente que uno también quisiera estar con los queridos de uno ya en nuestro país. Andrés tendrá que volver a Costa Rica en Semana Santa para ver si logra la autorización de que le convaliden sus estudios, pero todo ha sido muy complicado. En Israel hay 281 costarricenses empadronados. Después del 7 de octubre, la Cancillería confirmó que se repatriaron 148 personas, entre turistas y residentes.